Ofimática, Microsoft Excel 365. Saludos alumnos. Vamos a realizar la siguiente práctica de Microsoft Office. Para iniciar la práctica necesitamos bajar este archivo que está en Excel. No importa si el aula virtual es la de Azcapotzalco o la de Lerma, el proceso va a ser muy similar. Hay que bajar el archivo. Una vez que se baja el archivo, hay que abrir el archivo. En este caso me voy directamente aquí para abrirlo. Se abre el archivo de Excel, habilitamos la edición y tenemos un archivo que tiene calificaciones, ¿sí? Este archivo tiene calificaciones de alumnos, pero necesitamos hacer algunas modificaciones. De entrada necesitamos darle un orden a esta lista, eliminar las calificaciones que ya no tienen sentido, que inician desde la columna I en adelante. Necesitamos que haya una columna de matrícula, que el apellido esté separado por apellido paterno y apellido materno. Necesitamos conservar solamente esta calificación y para este listado lo que podemos omitir en este caso serían estas dos filas. Seleccionamos la fila 29 y 30 y la eliminamos las filas. Ahora, cambiamos el nombre, aquí va a ser nuevo grupo, ¿sí? Comenzamos a trabajar con esto. Había mencionado que hay que quitar las filas, desde la columna I hasta la columna AB. Selecciono todas estas columnas, botón derecho del mouse, menú contextual, elimino las columnas, ¿sí? Ahora, una vez que hice eso, vamos a hacer lo siguiente. Eliminamos también las columnas G, F, E y D. Selecciono, elimino y solamente tenemos en este momento las columnas apellidos, nombres, dirección email y calificación. Ajusto las columnas. En este caso me voy a la opción de autoajuste, pongo el puntero del mouse en medio de la columna A y B y doy doble clic. Se ajusta el tamaño del contenido que tiene las celdas. Me voy a la división entre la columna B y C, pongo ahí el puntero del mouse y doy doble clic. Aumento el tamaño y así se ve mejor. Ahora me voy aquí a la división entre la columna C y D. Ya tengo esto visible. Y voy a hacer algunos cambios menores. Por ejemplo, en todas estas letras en todas estas celdas voy a cambiar el tipo de letra de minúscula a mayúscula, perdón. Apellidos. Nombre. Luego aquí nada más voy a poner email. Y en el último, calificación. ¿Sí? Ok. Ajusto también calificaciones. En un momento la arreglamos. Ahora comenzamos a poner orden. Selecciono la columna A. Ya que está seleccionada, botón derecho del mouse, menú contextual, insertar. Se inserta una nueva columna. Pongo aquí la palabra matrícula. Y ahora viene la parte importante. Necesito el número de matrícula del alumno. En el caso de Azcapotzalco, tenemos que el número de matrícula esté incluido en su dirección de correo electrónico. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Pongo este bloc de notas que lo vamos a ocupar en un momento. Ok. Ok, sí. En un momento lo vemos. Ok. Ahora, para extraer el nombre, el número de matrícula del alumno,
me sitúo en la celda A2, tecleo la palabra igual, tecleo el texto extrae, abro paréntesis, selecciono la celda D2, pongo una coma. Ahora sitúo, en este caso voy a teclear el número 3, que sería la posición desde donde voy a comenzar a extraer texto. Y finalmente desde ahí mismo pongo una coma y tecleo a continuación el número 10, que sería el número total de caracteres que voy a extraer. Cierro paréntesis, doy enter y vean que acabo de extraer el resultado, en este caso el número que estaba en la dirección de correo electrónico. Puesto que todas las direcciones de correo electrónico son iguales, lo único que hago es copia hacia abajo. En este caso, noten que cubre todos los alumnos que hay en este momento. Y ahora, el último punto es, todos estos resultados que acabo de obtener de la fórmula, los selecciono, control C para copiarlos, y aquí mismo, botón derecho del mouse, menú contextual, pegado especial, pegar valores. Pegando los valores elimino las fórmulas, ya tengo únicamente los resultados de las fórmulas, pero si ustedes notan, aquí hay una selección un poquito extraña. Dejen quito esto. Resulta que si bien tengo los resultados, Excel no los está reconociendo plenamente como un número. Para corregir esta situación, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos la columna A, nos vamos a la cinta datos. En la cinta datos me voy al grupo herramientas de datos, me voy a texto en columnas. Texto en columna es una herramienta que sirve para separar texto, pero en este caso la vamos a usar para corregir esta información que tiene una especie de error de formato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primer paso, selecciono que el tipo va a ser delimitados, presiono el botón siguiente y ahora en la siguiente ventana quito tabulación y pongo solamente espacio. Y finalmente, en el último paso, dejo el formato general y le doy finalizar. Noten que al momento que acabo de aplicar finalizar, ya esto es reconocido plenamente como un número dentro de Excel, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos la columna C y comienzo a insertar columnas. Inserto una, inserto otra columna, inserto una columna más, inserto una columna más e inserto una columna más, ¿sí? ¿Por qué voy a hacer esto? Voy a hacer a propósito lo siguiente. Este nombre solamente va a servir de ejemplo para que al final sepan para qué puse toda esta distancia. Voy a poner lo siguiente. Aquí a propósito voy a poner un apellido enorme. Voy a poner aquí adelante Alfonso. Por poner un... Así lo voy a poner así, tal cual, porque después lo vamos a desechar. Alfonso, así tal cual. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a teclear esto con fines solamente educativos. Ustedes, conforme verán que el por qué opté por esa situación. En este caso voy a hacer lo siguiente. De la fuente. De la fuente. Berry. De la fuente Chigoberry y del Paso. Okay. Tenemos aquí un caso de un nombre y un apellido, bueno, un nombre corto y un apellido
largo. Ahorita vamos a ver cómo va a funcionar esto. En este caso yo tengo una, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a poner dos columnas más, solamente para tener espacio adicional. Que no haya ningún problema. Voy a poner una más. Ok, tengo una separación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Eso debería bastar. Ahora bien, yo a propósito voy a seleccionar la columna B. Vuelvo a ocupar la cinta datos e irme a la zona de herramientas, texto en columnas, doy clic y entonces previamente ya lo había configurado, dejo en delimitados, dejo en espacio y noten cómo se va a separar la información, ¿sí? Concretamente esto va a ser lo que pase con el texto que está hasta el último. Le doy clic a siguiente, le doy clic a finalizar y vean qué es lo que pasó, ¿sí? Esta es la zona donde quedó el texto más largo, pero ya aquí en la parte superior tenemos ya separado apellidos y por lo tanto aquí puedo poner, en vez de apellido, en primer lugar, apellido paterno, luego apellido materno. Y ahora aquí viene un punto importante. ¿Por qué dejé el espacio? Es poco frecuente en nombres enormes como este, pero suele pasar. Cuando eso pasa, tenemos que hacer lo siguiente. En este caso vamos a suponer que la primera parte del apellido es de la fuente y la última va a ser, en este caso, el apellido paterno, Echegoberri y del Paso, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a concatenar texto. Igual, selecciono la primera celda que sería B29 en este caso, símbolo de ampersand, comillas dobles, espacio, comillas dobles, ampersand, selecciono siguiente celda, la ampersand, comillas dobles, comillas, y selecciono pongo el último ampersand y pongo de la fuente, ¿sí? En este caso yo ya tengo la primera parte del apellido, que sería de la fuente. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito quitar la fórmula. Si yo la copio así tal cual, voy a tener un mensaje de error, ¿sí? Por lo tanto, yo una vez que tengo la fórmula, para que no haya ningún problema, lo que hago es que aquí directamente presiono Control C y aquí mismo, botón derecho del mouse, pegado especial, pego solo el resultado que da la fórmula. Cuando pego eso, noten que ya mi fórmula ya no existe. Sin embargo, lo que yo ya puedo hacer aquí es lo siguiente. Todo esto de la fuente lo quito y este de aquí, Control X, lo pego y ya quedó listo para la última fórmula. En este caso la voy a dejar aquí y voy a hacer lo siguiente. Selecciono primera celda, ampersand, comillas dobles, espacio, comillas doble, ampersand, celda F9, ampersand, comillas dobles, ampersand, siguiente celda, ampersand, comillas dobles, ampersand, y la última que sería esta del paso, ¿sí? Doy Enter y entonces procedo a hacer lo mismo, en este caso Control C en la celda C29, botón derecho del mouse, pegado especial, pegar valores. Al momento que hago esto, yo ya tengo separado el apellido materno y paterno, ¿sí? En este caso
Para el ejemplo que hicimos es una lista muy pequeña, pero tomemos en cuenta que de una lista de 100 gentes podríamos tener hasta un total de 6 o 5 gentes que tengan nombres enormes. Y entonces, si bien tenemos una herramienta que es la de texto en columnas, que sirve para separar la información de una columna en base, en este caso, a un carácter, el carácter que nosotros ocupamos o el espacio en blanco. Sin embargo, habrá otros programas que exporten información que posiblemente separen la información en comas, en tabulaciones o en algún otro carácter, ¿sí? Por lo tanto, este ejemplo que hice aquí abajo sirve solamente para ver cuál sería la estrategia en este caso. La parte más sencilla sería dividir la información. La parte compleja, si es que hubiera nombres enormes, sería que tenemos que dejarle el espacio suficiente para que podamos separar esos nombres y después volverlos a unir, ¿sí? Después de este ejemplo, voy a borrar esta fila. Esta no la vamos a ocupar, pero necesitaba que vieran cuál sería la estrategia si algún día tienen que trabajar este tipo de información, ¿sí? Ok. Ya en este caso tenemos todos los nombres, los apellidos listos. Elimino las columnas que estaban vacías. Y ahora, de aquí elimino la columna de email, la del correo electrónico. Esta ya no la necesito. Me quedo, bueno, noten qué es lo que pasa aquí. Hay unas fórmulas que están en blanco y que hacia dónde apuntaban, hacia la antigua columna. Como no están, me aparece este error que significa una referencia, que no existe ya la referencia de celda que estábamos ocupando, ¿sí? Para este caso, yo simplemente voy a seleccionar y eliminar. Pero si yo hubiera borrado esa columna con todavía las fórmulas aquí activas, hubiera pasado el mismo error. Por lo tanto, de ser posible, cada que puedan, en situaciones de este estilo, prefieran ocupar los valores a una fórmula. Sin embargo, sí va a haber ocasiones en que, por ejemplo, cuando son cálculos, eso es más que necesario que la fórmula permanezca, ¿sí? Ok. Ahora bien, estamos casi a punto de finalizar. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta ordenar las calificaciones, pero notemos que los datos de calificación tienen el mismo problema que matrícula cuando iniciamos con él. Aparece un triangulito verde que indica que hay algún tipo de problema. El problema principalmente es que esto viene directamente desde Google Sheet, que es el programa de hoja de cálculo de Google, y lo estamos ocupando en Excel. Entonces ahí está detectando un error de formato. Para quitar esto es sencillo. No vamos a irnos a inicio y tratar de ponerle directamente el formato. Eso no va a funcionar para esto. Para esta situación, selecciono la columna, cinta datos, texto en columnas, configuración de limitados. Ya habíamos seleccionado antes el espacio, pero como no hay espacio, no va a separar nada. Y finalmente dejo la información en formato general para cuando yo dé Enter, noten que ya el problema de formato ya desapareció. Y ahora, yo a propósito selecciono todos los números de este rango de celdas, me voy a inicio, aumento un decimal y después quito ese decimal. Y esto lo hice para que al final todas mis cantidades tengan 2 decimales, ¿sí? Ahora bien, últimos pasos. Me voy a la celda E1, me voy a datos, doy clic al botón filtro, aparece el botón de filtro, le doy clic en el botón de filtro de calificación, selecciono que ordene de mayor a menor y ya que ordené, desactivo el filtro y tengo ya mi lista de alumnos ordenada, en este caso con matrícula, apellido paterno, apellido materno, nombre y calificación. Aquí nada más hago ajustes menores para autoajustar. Ok.
ya tengo todo lo necesario, por lo tanto, lo único que si acaso resta por hacer sería algo como esto. Selecciono, me voy a inicio y pongo la opción de todos los bordes, y aquí en la parte superior lo único que voy a hacer es pongo todo en negrita, pongo en algún color de fondo de celda obviamente, y aquí para que luzca más lo cambio al color de fuente, y por lo tanto ya tengo mi lista de calificaciones de alumnos ordenada con el número de matrícula de cada alumno, con los apellidos separados y con únicamente su calificación, ¿sí? Una vez hecho esto, la última acción a realizar sería la siguiente. Vamos a salvar este archivo con el nombre de Excel 5. Le damos clic. Archivo, guardar como. Selecciono la carpeta donde lo voy a guardar. Y tecleo aquí. Excel 5. Le doy guardar. Y el último paso es subirlo aquí directamente a la página si es que están en Azcapotzalco. Si no están en Azcapotzalco, si están en Lerma, ubicar la página que dice el otro grupo y subir ahí el archivo. Y con eso finalizamos este video. En caso de dudas, quedo a sus órdenes. Que les vaya muy bien, alumnos.